escuchando Vasconcelos Radio, emociones sonoras. Estás escuchando Vasconcelos Radio, emociones sonoras. www.univas.edu.mx. Transmitiendo desde la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, calle Manuel Sabino Crespo, número 601, código postal 68000. Vasconcelos Radio, emociones sonoras. Vasconcelos Radio presenta Oaxaca, retrospectiva y perspectivas. Buenos días, muy buenos días a quienes nos estén escuchando o nos estén viendo el día de hoy. Hemos retomado nuevamente los podcasts que veníamos transmitiendo los días sábados. Y bueno, por alguna situación tuvimos una pequeña pausa de 2 meses nada más. Pero bueno, aquí estamos nuevamente con el episodio número 11. Y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Wema Escalona Lutin. Bienvenido, Wema. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por invitarme y es un gusto estar aquí con ustedes para conversar sobre los temas de historia de Oaxaca. Perfecto, gracias. Pues básicamente aquí el propósito de estos programas pues es también llegar un poco más, bueno, aparte de compartir dentro de la comunidad universitaria, también llegar fuera de la propia comunidad, establecer llevar esta actividad de vinculación con la sociedad también y compartir conocimientos que a lo mejor muchas veces pues no se conoce, simplemente lo conocemos dentro de un círculo más cerrado entre los especialistas, pero falta también llegar más allá, ¿no? de las aulas, del círculo, y que la sociedad en general pues conozca también de lo que realizan los investigadores, y ese es el motivo, ¿no? Bueno, antes de continuar quiero leer la semblanza de Wema Escalona Lutin, espero que estar pronunciando bien. Lutin, sí. Lutin, ok. Él es investigador asociado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Unidad Oaxaca. Es doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide, de España. Realizó 2 estancias postdoctorales mediante convocatorias públicas en el propio Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, Unidad Pacífico Sur, que se encuentra aquí en la ciudad de Oaxaca. Es profesor de asignatura en la licenciatura en Humanidades en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, integrante del Seminario Interinstitucional de Estudios Históricos de Oaxaca. Tiene varias publicaciones destacando conflicto y dinámicas socioeconómicas en torno a la Grana Cochinilla, en Nejapa, Nueva España, siglo XVI, siglo XVIII, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en prensa. Tiene otro artículo, Basura por Mostaza, la pugna por el acaparamiento de la semilla del añil en el partido de Zacatecoluca. Está correcto, ¿verdad? Sí. Alcaldía de San Salvador, Reino de Guatemala, 1781-1784. En Transhumante, Revista de Historia Social, número 22. También Mujeres Mineras, Familia, Conflictos y Redes Financieras en la Intendencia de Oaxaca. Esto en tiempos modernos, número 42. Otro artículo es El surgimiento de una región granera, Nejapa, siglo XVII, siglo XVIII. Esto publicado en Cuadernos del Sur, número 43. También la Villa y Alcaldía Mayor de Nejapa en el siglo XVI, esto publicado en la revista Humanidades. Tenemos también la publicación de Manipulación Política y Conflicto Interno, la presencia insurgente en la zona Mije Baja de Oaxaca, México, 1812-1818, esto publicado en Anuario de Estudios Americanos. Y bueno, cuenta con el proyecto de investigación Productores de Grana, Cochinilla y Añil en Nueva España y Guatemala, 1740-1800, las raíces humanas de los colorantes. Y de hecho ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy.
Pues vamos iniciando, si te parece, Wema. Claro. Pues realmente creo que han sobrevivido a través de la historia los colorantes naturales, o sea, creo que están presentes hasta nuestros días. Sin embargo, dentro de esta vorágine, la dinámica propia comercial de nuestros tiempos, pues conocemos simplemente los colores artificiales, ¿no? Realmente es eso. No sé si podemos hablar un poco de entrada, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con estos colorantes pues naturales? ¿Cómo no? Pues al hablar de colorantes naturales estamos hablando principalmente de tintes que provienen de plantas o de animales, ¿no? Dentro del mundo de la pues de la historia del arte, pero sobre todo también de la plástica y de pues todas aquellas disciplinas que intervienen en el uso y la historia de los colorantes. Se dividen los colorantes en dos grandes grupos, que son de origen vegetal y animal, y los que son de origen, digamos, inorgánico, ¿no? Orgánicos e inorgánicos. Y ambos se combinan para usarlo en distintos soportes, pero también en distintos procesos y en distintas regiones y épocas, ¿no? Hay como modas, hay técnicas que se van implementando, otras que se dejan de implementar y luego vuelven. En fin, es todo un mundo en el cual siempre hay una continua experimentación, pero también una transmisión, ¿no? De muchos conocimientos, muchos saberes de distintas culturas, que después van a converger en ciertos momentos que nos permiten estudiar por qué un color o un colorante pues tiene un uso bastante extendido, y ese uso extendido pues de qué manera está transformando las sociedades que lo producen y que lo consumen, ¿no? Pero bueno, quiero decir que yo me dedico sobre todo a los colorantes orgánicos, a la grana, cochinilla y al añil, que además han tenido pues una época muy esplendorosa hace algunos siglos, sobre todo hablando de la época colonial, ¿no? Siglos XVI al XVIII hasta el XIX, y que hoy en día tienen una revitalización. Tuvieron por ahí un lapso de desuso, entre comillas, ¿no? Porque nunca se han dejado de usar, pero a nivel macroeconómico y a nivel, digamos, extendido, tuvieron una decadencia en el XIX, justo por lo que acabas de decir, por un proceso que viene acompañado de la revolución industrial, que es la invención de los tintes químicos, que abarataban los costos de producción, pero sobre todo también facilitaban, ¿no?, la producción a grandes escalas y de distintas tonalidades, lo cual hizo que pues todos estos colorantes pues dejaran de ser objeto de financiación. Pero como te decía, recientemente pues paradójicamente estos tintes químicos también han generado efectos en el cuerpo humano, o sea, que tienen que ver con alergias y medio ambiente, a lo mejor medio ambiente también. Entonces últimamente pues se han recuperado, y ahora les puedo decir, por ejemplo, que los alemanes, que fueron los inventores de algunos colorantes químicos, tintes químicos, pues en el siglo pasado, a final del siglo pasado, vinieron a Oaxaca a buscar otra vez la grana, porque era un colorante natural con el cual se podía hacer ropa que no generara alergias, ¿no? Y luego pues también dentro del mundo textil oaxaqueño siempre se ha usado estos colorantes naturales, pero recientemente, como ha habido también toda una serie de fomento a los textiles, se está usando muchísimo más. Se ha vuelto a hacer como un nicho de consumo de estos colorantes importantes, y también en la plástica, ¿no? En las artes plásticas. Quiero decir que muchos pintores han empezado, o bueno, llevan ya tiempo experimentando con la grana y pintando con grana, de tal forma que eso les ha distinguido también como su sello particular, ¿no? Y no sé, pintores japoneses han venido, por ejemplo, a experimentar aquí con la pintura de la grana, ¿no? Y esto es un reflejo de lo que pasó hace siglos. También era lo mismo, nada más que obviamente que en otro contexto, pero ese es un poco este juego de que si tú sigues a los colorantes, pues vas viendo estas idas y vueltas en los procesos históricos, ¿no? Sí, sumamente interesante. Una pregunta que me surge es, ¿Oaxaca tiene algunos colores particulares que pudiéramos llamar como que los
colores específicos de Oaxaca? Pues, a ver, no me atrevo a decir algo tajante, ¿no? En el sentido de que... Pero algo que se pudiera acercar un poco, ¿no? O sea, hablar como de los colores de Oaxaca que lo puedan distinguir a nivel nacional e internacional. Hoy en día, pues no te puedo decir un color en específico. Yo más bien, o sea, mi planteamiento es que parte de la historia de Oaxaca tiene que ver con la grana cochinilla y en ese sentido con el tinte y las tonalidades del rojo que salen en la grana cochinilla. En ese sentido yo te podría decir, ¿no?, que debajo de muchas de las piedras de nuestros edificios y de toda una estructura social está la grana, ¿no? O sea, quiero decirte que la ciudad de Oaxaca se construyó en gran parte con dinero de la grana, pero también ese dinero se fue a otros lados, también financió otras obras en muchas partes del mundo, pero sobre todo quizás en España, en Europa, pero aquí también en la Ciudad de México y en Oaxaca y en los pueblos. Sí. Las iglesias de muchos pueblos tienen la grana de distintas maneras, con dinero, con el propio tinte en sus cuadros, en sus retablos, con ropa que también de la iglesia que ha sido teñida, pero también en sus documentos están los registros de cómo se estaba usando la grana. Entonces, no se ha usado el rojo como el rojo oaxaqueño, sino se ha usado como el rojo mexicano, ¿no? Porque esa ha sido como también una política que hicieron hace poco en Bellas Artes, en la Ciudad de México, ¿no? Que hicieron en el 2017 una exposición que se llamaba Rojo Mexicano. Porque es cierto que la grana no es un producto solamente de Oaxaca, y no solamente aquí hubo una bonanza por esa producción, sino también en otros estados. Pero creo que si hablamos de un siglo que puede teñir de rojo a Oaxaca, es el siglo XVIII, aunque después se destiñó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjate que me gustaría que llegáramos a esa parte, porque seguramente la gran mayoría desconocen o desconocemos de lo importante que fue la grana en su momento, ¿no? Es como el petróleo del siglo pasado, no sé, realmente generaba riquezas pero tremendas. Pero antes de abordar esa parte, quizás también muchos de quienes nos escuchen o nos vean no tienen claro qué es la grana, qué es el añil. No sé si nos puedes explicar un poco esa parte, o sea, describirnos cómo es ese proceso, qué es. Sí, buen gusto. Bueno, la grana cochinilla es un insecto parásito que crece en los nopales. Originalmente es una plaga. En su estado silvestre pues consume los nopales y fue domesticado hace muchos años. Durante algunas décadas hubo una polémica entre México y Perú de quiénes fueron los que tienen la denominación de origen de haber domesticado la grana, y los peruanos decían que eran ellos por los textiles que se han conservado de la zona andina más antiguos. Pero recientemente pues se ha descubierto que ha sido domesticado aquí en Oaxaca, en el valle de Oaxaca, y que es una domesticación doble, es decir, se domesticó al insecto, pero para domesticar al insecto fue necesario también domesticar el nopal, la planta, es decir, no se puede hablar de grana sin hablar de los nopales, ¿no? Porque los nopales es la caza y el alimento del insecto, y permite pues, ¿no?, que tengamos este tinte. Y el añil por otra parte no es de origen animal, es de origen vegetal, proviene de una planta. Hay muchos tipos de plantas de añil que tienen esta sustancia. Regresándome a la grana cochinilla, la sustancia que tiene el colorante, que tiene el insecto, es un mecanismo de defensa que tiene el insecto, que es un líquido rojo, que es un ácido carmínico, que es su defensa. La grana tiene muchos depredadores, entre ellos las hormigas que se los muerden y se las come. Entonces cuando una hormiga muerde a una grana cochinilla, pues está suelta este tinte que es ácido, y entonces no le gusta a la hormiga y la deja en paz. Es lo mismo que hacen los pulpos, que hacen algunos moluscos como acto de defensa, y que también ese líquido que sueltan es un tinte, ¿no? Es lo mismo que pasa con el caracol púrpura en la Mixteca, en la costa de Oaxaca, en la Mixteca.
y qué pasaba con el púrpura del Mediterráneo y otros. Bueno, pero volviendo al añil, el añil entonces es una sustancia también que está en las plantas, y que sobre todo está en la variedad que son Indigofera tintoria y Indigofera subfruticosa. Son las dos grandes variedades de plantas de añil, entre muchas otras, pero que son las que han aportado, digamos, la mayor, y siguen aportando la mayor parte del tinte. La Indigofera tintoria es originaria de Asia, y luego hay un debate si la Indigofera subfruticosa es de Centroamérica, o sea, de América. En ese sentido yo todavía no puedo decir tajantemente, o fue traída de otro lado y se adaptó aquí. Pero el hecho es que estas dos variedades son los que aportan este color rojo de grana, azul de añil, y que además el añil, es una planta que suele crecer en entornos donde hay una arcilla, donde hay una humedad, donde hay, digamos, un ambiente cálido, húmedo, y que pues necesita también mucha agua. En su contraparte, la grana cochinilla y los nopales crecen en muchos ambientes con poca agua, ¿no? Entonces, yo estudio esta comparación porque me parece que hay como una dicotomía, una dialéctica entre estos dos colorantes, no solamente en los tonos y en los significados, sino también en los modos de producción y en cómo cada medio donde se producen determina una lógica de producción, pero también de consumo y sobre todo de organización social, ¿no? Excelente. Y estos tintes en su origen, ya que fueron descubiertos, ¿dónde empezaron a consumirse más? ¿En Europa principalmente? No, de hecho podemos hablar de una revolución de los colores americanos, de los colorantes americanos. Una primera revolución a partir de que en Europa y en el mundo se conoce a la grana cochinilla, y otra segunda revolución a partir de que se empieza a producir y a consumir el añil americano. Lo que sí debo decir es que, los colores son intrínsecos a la historia de la humanidad, es decir, todas las culturas de este mundo, desde el paleolítico e incluso desde antes, pues han usado los colores para diferentes fines y han buscado cómo producir estos colores, cómo reproducirlos y cómo plasmarlos en distintos soportes, porque los colores tienen que ver con procesos históricos, ¿no? O sea, el color está asociado a la historia humana. En ese sentido, tenemos que hablar, pues no puedo hablar de todas las culturas, ¿no? Pero sí, la grana y el añil me llevan a este intercambio entre la cultura mesoamericana y la cultura europea occidental, ¿no? Que son, digamos, las dos grandes, o los dos grandes grupos de sociedades que se van a entrelazar en el siglo XVI, ¿no? Y que los colorantes, junto con otros productos, van a cambiar el mundo literalmente. ¿Por qué lo van a cambiar? Porque los colorantes están asociados a la industria textil, y la industria textil es la que permitió el desarrollo de las sociedades europeas, del capitalismo, la que fomentó el expansionismo imperial de los distintos imperios europeos y también asiáticos y en África. Pero también debo decir que en Mesoamérica y en el mundo americano hubo un desarrollo previo también relacionado con los colores, porque también en nuestras culturas mesoamericanas y en las culturas andinas los colores eran importantes, y también se buscaron su producción, se buscó su uso, y determinó cierta estructura jerárquica y cierta estructura también religiosa, cultural, ¿no? Por ejemplo, pues el rojo, tanto para el mundo mesoamericano como para el mundo andino, tenía que ver con procesos de fertilidad, con procesos de creación, ritos de fundación, y en ese sentido está plasmado en muchas de las expresiones en las cuales se registraron estos procesos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en el caso mesoamericano, los códices, también lo encontramos en algunas estructuras arquitectónicas. Se cuenta también que la grana cochinilla se usaba como cosmético para las mujeres, se usaba también para dibujar en el cuerpo como protección, en fin, tenía distintos usos, y en el mundo andino es algo parecido.
En el añil también tenemos el famosísimo azul maya que tiene añil, no solamente el añil, ¿no? Porque es un colorante bastante particular y que además fue muy preciado. En el Museo del Templo Mayor recientemente se hicieron análisis de todas las esculturas que tuvieron policromía y ahí había azul maya, y ese azul maya pues tenía este índigo, solo que pues estaba mezclado con otros soportes y los españoles nunca descubrieron cómo se usó eso porque fue un secreto que se guardó, así como el uso de otros colorantes y que fue registrado sobre todo en esta obra magna que es el Códice Florentino, ¿no? Que es como nuestra enciclopedia náhuatl. Sí, bien, vamos a pasar entonces ahorita a hablar de esta parte que tiene que ver precisamente con la producción a gran escala, creo yo, durante posterior a la conquista, porque ya es cuando realmente se dio, sobre todo en el siglo XVIII, que tú señalabas hace un momento, que se dio esta gran producción y que, si no me equivoco, sobre todo iba para Europa, ¿no? Bueno, iba para distintos lugares, pero digamos que los grandes mercaderes europeos y sobre todo españoles buscaron monopolizar ese comercio, ¿no? Porque ese era un mecanismo de beneficio, pero también de poder, ¿no? O sea, la economía y la política van muy de la mano y estos circuitos mercantiles pues eran como las venas por las que corrían las fuerzas vivas de los imperios, ¿no? Y la grana y el añil eran nutrían estas venas, ¿no? Metafóricamente hablando. Por eso yo hablo de raíces humanas de los colorantes, porque estos colorantes en realidad no se producen solos, sino que hay unas sociedades que son las que están abasteciendo y nutriendo estas venas, ¿no? Y ahí está esa base humana, ¿no? Que se transforma en unos colores que son consumidos y que sí circulan por Europa, pero también circulan por Sudamérica, circulan por Asia, circulan por África y se van a intercambiar o se van a insertar en distintas dinámicas de comercio y de consumo, ¿no? O sea, en realidad tuvo mucho alcance entonces en cuanto a la comercialización de este producto y en caso de, digamos, a nivel nacional, si no me equivoco, la mayor parte o una gran cantidad se producía aquí en Oaxaca, en los valles y una parte de la Mixteca, si no me equivoco. Sí, bueno, la geografía de la grana va cambiando conforme avanzan los siglos, ¿no? Y si en un primer momento lo que yo les decía, ¿no? Que hay una domesticación, no puedo decir un año en específico porque no se sabe. Es un proceso. Pero hace mucho tiempo se domesticó aquí en Oaxaca y digamos que de aquí se extendió a otras partes de lo que hoy es México, ¿no? Teníamos grana que se producía a la llegada de los españoles, se producía grana aquí en distintos puntos de Oaxaca, los Osolotepec, por ejemplo, la Mixteca, el Valle de Oaxaca. Después también tenemos noticia de producción en el Valle de Puebla, Tlaxcala. También se producía algo en Chiapas, también se producía algo en Yucatán, se producía en Michoacán, se producía en lo que hoy es Jalisco. Y un poco más al norte también hay algunos puntos, pero esos son los lugares más importantes. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles, la primera ola de gran producción es la que se organiza en el Valle de Puebla, Tlaxcala, y ellos van a ser los principales productores hasta la primera mitad del siglo XVII. Y en la primera mitad del siglo XVII es cuando Oaxaca, que ya tenía una producción importante, empieza a ser la que va pues digamos no puedo decir que dominar, pero sí en la que se va a extender de tal forma que en el 18 ya es Oaxaca la que produce el 99% de grana cochinilla que circula por todo el mundo. ¿Qué porcentaje? 99%. 99%. Solo un 1% se producía en otros, o sea, el equivalente al 1% se producía, por ejemplo, en Guatemala, en Chiapas o en pequeños lugares de Jalisco, o se siguió produciendo. ¿Por qué era tan alta la producción en lugares de Puebla, Tlaxcala? Por la organización social. La organización social de los pueblos indígenas de Oaxaca permitió que se lograra establecer un mecanismo que produjera constantemente grandes cantidades de grana cochinilla.
¿Cómo era esa organización social? ¿Cómo se dividía, digamos, la producción o cómo se asignaba? No sé cuál será el término correcto. Pues justo, yo hice un estudio sobre una región que era granera, que es la región, bueno, que es, digamos que jurisdiccionalmente hablando, en términos de la administración colonial, se llamó la Alcaldía Mayor de Nejapa, que es el equivalente a un distrito judicial, ¿no? Esta es una jurisdicción determinada por la geopolítica española colonial, no así por la geopolítica indígena, ¿no? Y debajo de esa jurisdicción había 3 grupos étnicos, los mijes, los zapotecos de la Sierra Sur y los chontales de la Sierra Alta, que quedaron agrupados, que quedaron, digamos, integrados, y estos pueblos indígenas a partir del siglo XVII empezaron a producir grana por distintas razones, ¿no? Porque llevaron un proceso de reconfiguración después del siglo XVI, que fue un siglo traumático en términos de transformaciones territoriales por la caída de la población, por el desplazamiento, también por el cambio en el régimen político y religioso, y que de alguna manera el integrar la producción de grana cochinilla a su economía les permitió mantener una estructura autónoma, una estructura también que tenía que ver con las cuestiones, digamos, del control del territorio, ¿no? Entonces, en este sentido, se pudo, o sea, a los pueblos les vino bien, ¿no? Poder mantener una economía propia que podían negociar con los comerciantes y con los representantes de la corona española, de tal forma que les permitía, ¿no?, mantener cierta cohesión social, les permitía mantener una unidad política y sobre todo un control territorial, ¿no? La disputa por el territorio y la fragmentación, digamos, de los poderes locales van a ser nutridos también y sostenidos por estos procesos económicos que tienen que ver, en el caso concreto de Oaxaca, con la grana cochinilla. Quiero decirte que no era el único producto, no era solamente la grana, pero sí era uno de los fundamentales que llegó a articular a los pueblos, en tanto que unos se especializaron solamente en la grana y los que no producían grana, por ejemplo, que son pueblos que están asentados en las zonas tropicales o fronteras con Chiapas y Veracruz, donde los nopales no crecen. Sí, justo te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, requería ciertas características ecológicas o de la tierra para que se pudiera dar y pudiera haber una región de la grana, por ejemplo. Exactamente, el territorio de Oaxaca facilitó la reproducción de nopaleras que se podían sembrar en cualquier lugar, algo similar a lo que pasa hoy con los magueyes, que si uno ve, yo cuando viajo al Istmo, pues voy viendo cómo ha ido cambiando ese paisaje hacia los cultivos de magueyes. Algo similar pasó con los nopales, ¿no? El paisaje de Oaxaca estaba dominado por las nopaleras, salvo en estos entornos más tropicales. Pero ¿qué pasó? Que en estos entornos más tropicales se producía maíz, se producía algodón que abastecía a los pueblos especializados, o también los que no producían eran arrieros o se iban a emplear como trabajadores temporales cuando había que cosechar la grana, etcétera, ¿no? Entonces hay unos circuitos locales que son los que permiten que todo esto se arraigue y se mantenga durante más de 100 años, ¿no? Que eso es como lo sorprendente, y que todavía nos queda por descubrir, porque yo estudié una zona, y sobre todo el 18, pero me falta estudiar el 17, que es justamente lo que tú me preguntas, ¿no? ¿Cómo llega la grana? ¿Cómo se establece? ¿Y por qué se extiende en lugares donde no la había? ¿Y por qué en otros lugares donde sí se producía, se deja de producir? O sea, hay como distintas dinámicas, pero el hecho es que en el 18 tenemos un mapa de Oaxaca coloreado de rojo. Totalmente. Así que puedo hablar de un engranamiento de lo que hoy es el estado, que entonces no era un estado, era una intendencia o era un obispado que llegaba hasta la frontera, hasta el océano Atlántico por un lado y el océano Pacífico, el Golfo, ¿no? Claro. Entonces, me queda mucho por explicar todavía de cómo ha sido toda esta estructura. No una sola persona no lo puede hacer porque hay mucha documentación y además
no hay muchos estudios que tengamos sobre los cuales sostener. O sea, hay que empezar de cero. Desde cuánta población había en el siglo XVI, a qué se dedicaban. Sabemos, todavía tenemos como un conocimiento muy fragmentado de la realidad del siglo XVI, que es fundamental para entender lo que va a pasar después. La Mixteca ha sido muy estudiada, el Istmo un poco también, el Valle de Oaxaca el que más se ha estudiado en términos de historia colonial, y también Villa Alta por la documentación, pero la costa, la Cañada, y por ejemplo la zona Triqui o la zona Chatina, no sabemos qué pasaba en el siglo XVI, ¿no? Incluso los zapotecos de la Sierra Sur, pues tampoco sabemos, ¿no? Entonces, por ahí los chinantecos, los mazatecos también apenas ahorita se están nutriendo de estudios. Entonces, todo esto, para entender, necesitas tener esa base de conocimiento de puntos básicos que está todavía construyéndose. Sí, digamos que lo que más se sabe es de los valles, porque digamos es la zona más importante en términos políticos en esos momentos, pero como tú señalas, en realidad falta demasiado por ver. Es un área virgen todavía por investigar y por estudiar todas esas zonas que tú acabas de señalar. Bueno, seguimos platicando con Wemac Escalona sobre este interesante tema. Si alguien desea realizar algún comentario, alguna pregunta en línea, estamos en vivo. Y bueno, vamos a pasar con el otro tema que tiene que ver con el añil en Centroamérica. Sí, claro. Que tú señalas ahí que también es un tema súper interesante, creo, que tú has estudiado. No sé qué nos puedes decir al respecto. Pues una cosa que me gusta poner sobre la mesa es la conexión entre Oaxaca y Centroamérica, ¿no? O sea, el hecho de que yo estudie dos procesos que, bueno, aparentemente están alejados en el espacio, están conectados en realidad a través de la historia y a través de la geopolítica que realmente determinó la suerte, ¿no? de los pueblos indígenas de Oaxaca y de sus vecinos, en este caso hablando de la población del Reino de Guatemala, porque Oaxaca era la frontera entre el Reino de la Nueva España y el Reino de Guatemala, desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. O sea, hasta la parte de Chiapas, digamos. Chiapas era parte de Guatemala. Entonces colindaba ahí. Exactamente, entonces la frontera era Oaxaca. Entonces estamos hablando que Oaxaca es un territorio de frontera. Y está, como les decía, el obispado iba de costa a costa, y por él circulaba pues todo el comercio que había entre Guatemala, Centroamérica, Puebla, Veracruz, la Ciudad de México, y luego por la costa pues todo el comercio que va a Perú, que va a Filipinas, que va al norte de lo que hoy es México, y por el otro lado el Atlántico y el Golfo de México es el mar, digamos, de un sistema atlántico donde circulaba pues todo el comercio legal, pero también el contrabando, ¿no? Y entonces Oaxaca está ahí, es una posición muy importante a nivel geopolítica, y eso nos va a conectar con procesos que tienen que ver justamente con estos dos colorantes. ¿Por qué? Porque si bien la mayor parte de la grana cochinilla se producía aquí y se sacaba de aquí, por otro lado el añil que venía de Centroamérica pasaba por Oaxaca. La mayor parte del añil pasaba por Oaxaca rumbo a Veracruz o rumbo a la costa del sur de Veracruz como contrabando por los caminos de Villa Alta hacia la costa del sur de Veracruz, ¿no? Todo lo que es hoy es Coatzacoalcos. O sea, no todo se daba de la manera formal, sino había también proceso de contrabando. Sí. Como todo, ¿no? En esa época. O sea, en realidad cuando hay un comercio legal te está diciendo que hay un comercio ilegal y que son paralelos y que todos están involucrados en ese comercio, ¿no? Bueno, salvo quizás las altas jerarquías que buscaban controlar, pero digamos los productores, los comerciantes usaban las dos vías, y además estaba fomentado por la propia competencia del mercado. Los ingleses, desde el siglo XVII, que se hicieron con la isla de Jamaica, fue su enclave a través del cual fomentaron el comercio de contrabando, al mismo tiempo que por otro lado compraban, entre comillas, lo que se llamaba el comercio legal de distintos productos, pero entre ellos la grana y el añil fueron los principales consumidores, que ya en el siglo XVIII la mayor parte de estos dos colorantes, los mayores compradores son los ingleses, porque su industria textil está creciendo y necesita de estos productos, ¿no?
Entonces, ¿y por qué pasaba por Oaxaca el añil? Porque en Centroamérica el control colonial era de muy deficiente, y además en el Caribe estaban los piratas, estaban los ingleses. Entonces habían atacado varios barcos y había habido pérdidas de grandes cantidades de productos centroamericanos que eran importantes. Entonces, aunque era más largo y aunque era más costoso sacarlo por tierra desde, por ejemplo, El Salvador, que es la zona añilera de Centroamérica, hasta Guatemala, Chiapas, Oaxaca y luego ya Veracruz o digamos el otro punto en el Caribe, por el sur de Veracruz, eso implicó que los comerciantes de Oaxaca fueran muy importantes, porque eran los intermediarios que facilitaban que ese añil saliera. ¿Pero los comerciantes criollos? Había de todo. Bueno, principalmente había en la ciudad de Oaxaca, los principales comerciantes eran españoles o los llamados criollos, ¿no? Hijos de españoles ya nacidos en América, en este caso en Oaxaca. Había sus redes mercantiles que estaban, o sea, ellos pertenecían a grandes consorcios, ¿no? O familias de comerciantes que tenían miembros integrantes de estas familias en distintos puntos, en Santiago de los Caballeros de Guatemala, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en el puerto de Veracruz, en el puerto de Sevilla o en el puerto de Cádiz, y quizás en otros lugares también, ¿no? Pero sí, uno puede rastrear estas familias y se han hecho estudios sobre estas familias. Pero bueno, lo que yo quiero decir, esta conexión Oaxaca, añil, grana, Centroamérica, tiene que ver con este comercio, pero también tiene que ver con unas coyunturas que los unen, pero al mismo tiempo los hacen particulares, ¿no? Quiero decir que los dos territorios se volvieron en el siglo XVIII los principales productores de estos dos colorantes, que eran los más valuados en ese momento por el comercio global. La región de lo que hoy es El Salvador, que pertenecía al reino de Guatemala, en el siglo XVIII, al igual que Oaxaca, son los que producen la mayor cantidad de este colorante. ¿Y qué es lo que les hace igual? Que en ambos casos quienes van a producir los mejores tintes azul y rojo son los pequeños productores. En Oaxaca van a ser las familias de indios, las familias de indígenas, que están agrupadas en corporaciones que son los pueblos de indios, y en Guatemala, en El Salvador, en esta alcaldía mayor que se llama San Salvador, que hoy equivale al país que es El Salvador. Allí en principio son los pueblos de indios, de ahí los pueblos pipiles, que son de origen náhuatl, pero después, como va a haber una reconfiguración de la población por las epidemias, pero también por la propia dinámica territorial, hay un mestizaje muy, muy importante en el siglo XVII, de tal forma que en el siglo XVIII los que están produciendo añil son los llamados poquiteros, que son familias de mestizos, ladinos, mulatos, en fin, reciben distintos nombres de sus categorías raciales, sociales sobre todo, que no están agrupados como los indígenas de Oaxaca, que tienen sus pueblos con su cabildo, con sus costumbres. Aquí son pequeñas familias, rancheros, que no tienen como una identidad étnica fuerte como los de los pueblos de Oaxaca, pero sí tienen lazos de apoyo mutuo que permiten que puedan hacer una pequeña producción y al mismo tiempo trabajar a otra escala de la producción en El Salvador, que el añil sí lo permite, ¿no? El añil sí permite una cierta protoindustria, que la grana no, porque la grana es un producto artesanal de principio a fin. No puedes acelerar la producción con un mecanismo sistematizado, ¿no? O sea, son las manos y son los nopales lo que vas a generar el añil, la grana. Pero en el caso del añil, como hay un proceso para obtener el tinte que sí se puede mecanizar, que es que cuando se va a producir el añil, uno tiene que cortar la planta, la tiene que echar en una tina de agua, dejarla remojar unas horas para que suelte la sustancia, y después hay que remover esa agua, ¿no? Durante 8 horas hay que removerla con unas palas. En ese momento, sí, desde el siglo XVI se emplearon algunas máquinas mecanismos para mover el agua sin que tengan que estar ahí 8 hombres en una gran tina durante 8 horas moviendo la tina de agua, ¿no? Y también eso hacía que
quienes construyeran estas tinas, grandes tinas, pudieran montar lo que se llaman los obrajes, ¿no? Entonces en estos grandes obrajes tú puedes producir mucho añil, ¿no? Si hay una buena cosecha, pues tienes un sistema de varias tinas donde están trabajando simultáneamente y entonces puedes ir sacando. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, que los pequeños productores, al mismo tiempo que producían su propio producto, trabajaban también con el con el español que tenía su gran obraje, con gran plantación, en el cual le contrataba él para la cosecha y para la sacudida o para la obtención del añil, ¿no? En ese sentido, tenemos como dos modos de producción distintos, pero que van a nutrir al mismo mercado de los colorantes, y que la base social, en el caso del añil, son pueblos mestizos, es gente mestiza. En la grana, la base social son pueblos indígenas, pero los dos son pequeños productores, y son los que generan el mejor añil durante toda la época colonial. Quiero decirte que el añil, a diferencia de la grana, sí fue cultivado y producido en distintos lugares, ¿no? O sea, en Oaxaca también se llegó a producir, ¿no? Exactamente, en Oaxaca también se produjo desde finales del siglo XVIII. Hay datos sobre la producción que hasta hoy en día se sigue produciendo en el istmo de Tehuantepec, en un pueblo que se llama Aniltepec, que pues dicen que el nombre viene de Añiltepec, ¿no? Del lugar que produce añil. Pero en general tenemos datos de que en el siglo XVIII en distintos lugares del istmo se producía la grana cochinilla, el añil. Y también en la frontera con Chiapas, en la zona de Tonalá, también hay además son pueblos indígenas que están produciendo añil, ¿no? Entonces eso se parece un poco más a lo de la grana. Pero el añil también se producía en Michoacán, se produjo también en Yucatán, también se produjo en otros lugares en manos de otras potencias, por ejemplo Carolina del Sur, que estaba en manos de los ingleses, o lo que hoy es Haití, ¿no? Y República Dominicana, que se llamaba la isla de Santo Domingo. Ahí los franceses producían, los españoles lo llevaron a Caracas, a Tucumán en Sudamérica, los holandeses y los portugueses en el este de Asia. En Filipinas también se produjo añil. Es decir, en el 18 hay una competencia entre todas estas potencias por el añil y principalmente el añil, porque la grana no pudieron. O sea, algunos franceses quisieron producir en el Caribe, no se les dio. Luego también en Argelia, aunque sí posteriormente en el siglo XIX los propios españoles pudieron desarrollar la grana en las Canarias, y luego Guatemala en el 19 va a competir con Oaxaca, y van a ser los dos lugares que van a desbancar, digamos, la producción de grana cochinilla de Oaxaca, Canarias y Guatemala, ¿no? Qué interesante. Tengo una duda aquí, ¿cómo era el proceso de traslado del producto? O sea, no sé si había un cuidado especial, una forma de empaque, no sé cómo no sé si tienes esa información, cómo se daba. Sí, y esta pregunta, porque no es sensible el producto como tal. Sí lo es, sí lo es de alguna forma, pero tu pregunta es muy importante porque también el traslado nos ayuda a entender por qué fue posible que se produjera tanto y se comercializara tanto. Porque tanto la grana como el añil son productos que se pueden transportar, que no ocupan mucho espacio, ¿no? Y que se pueden conservar, ¿no? El añil, pues es un tinte que bueno, se saca de la planta, se hace como una especie de masa, pero después se seca, ¿no? Se seca como si fueran trozos de carbón que no pesan mucho. Y entonces eso puede durar mucho tiempo. Por supuesto, tienes que evitar que se moje y que se enmohezca, ¿no? Pero para eso pues había toda una serie de empaques, ¿no? Que hacían que se mantuviera. Y la grana igual, tanto para los dos colorantes, pues había distintos tipos de soportes en los cuales se empacaba. Por ejemplo, para la grana tenía como distintos etapas en el camino conforme iba saliendo de las zonas de producción. Desde la sierra se llamaba al proceso de enzurronar, es decir, el zurrón es un peso de una cantidad específica que
se va a poner en unas bolsas de cuero y después esto se va a meter en cajones de madera y así se va a sacar hasta Veracruz. Y en Veracruz se tiene que volver a empacar también en otros cajones, también envueltos en cuero y trasladados hasta Sevilla o hasta Cádiz. El caso del añil, pues son sacos, son costales que también van si van por el mar, pues van en cajones, pero si iban en mulas, pues iban en estos sacos amarrados a las bestias. Digamos que todo este proceso de traslado básicamente era a través de las mulas. Las mulas eran como pues los ferrocarriles de hoy en día o los trailers, eran quienes sacaban todos estos productos, y en el camino pues había muchos riesgos, pues que la mula se desbarrancara, que hubiera asaltos y se robaran la carga, ¿no? Entonces todo eso sí es una historia en sí misma, y también el estudio de cómo se están embalando las cosas pues es algo interesante, ¿no? Porque ¿quién hacía los cueros, por ejemplo, para sacarlos de la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? ¿De dónde venían esos cueros? Pues venían del Istmo, ¿no? Donde había haciendas ganaderas, y entonces los propios arrieros también tenían sus mecanismos para asegurar y conservar la carga, ¿no? Pero sí te quiero decir, ¿no? Que digamos que los materiales para el transporte de la grana es la madera, es el cuero, y del añil también es la madera, y eran unos sacos como de ixtle, ¿no? Donde se podía guardar, y por supuesto iban con otros productos, ¿no? O sea, no era único. No era único. Sí. Los arrieros llevaban de todo, aunque es cierto que cuando había grandes cantidades de la cosecha, pues sí había recuas de mulas, de 100, 200 mulas que llevaban esa cosecha según la región de donde salieran, ¿no? Pero sí te estoy hablando de que, por ejemplo, la zona de Nejapa sí produjo hasta el 10% en un año de la grana cochinilla que se producía en toda Oaxaca, ¿no? Qué interesante. Fíjate, antes se nos está agotando el tiempo, no quiero omitir esta parte. ¿Quiénes se beneficiaban económicamente de todo el gran comercio? Porque era un comercio global, dices, o sea, no solamente se producía aquí, pero no solamente se comerciaba en lo que es hoy México o Centroamérica o el continente, sino que era realmente pues global. Entonces, ¿quiénes, no sé, gobiernos, sectores, quiénes eran los mayores beneficiarios de estos productos y que eran producidos por la población oaxaqueña de ese entonces? Sí, claro, pues como yo decía que el precio de los dos colorantes va aumentando según el camino que sigue y los mercados hasta donde llega, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, una familia de productor de grana de aquí de Oaxaca, la libra se la pagaban a 12 reales. Ese era, digamos, como el precio estándar. 12 reales era un peso, o sea, 8 reales son un peso y medio, ¿no? Y el precio luego que tenía en Veracruz, por cada libra podía llegar a los 30 reales. Y cuando llegaba a Sevilla, pues ya costaba 60. Incrementando, o sea, de acuerdo, ¿no?, a la distancia. Entonces, los intermediarios se van quedando con una gran parte de la ganancia, ¿no? Es decir, la base productora pues se quedaba con esos 12 reales, ¿no? Y ya el primer intermediario, que era el alcalde mayor, que era un oficial de la corona, pero era también un agente comercial, se quedaba con una parte de esa producción. ¿Como impuesto, digamos? ¿O personal? Como ganancia cuando se vendía en Veracruz, ¿no? Si aquí la compraba 12 reales y en Veracruz costaba ya 30, ¿no? Pon tú que los impuestos, que había muchos también, pues se quedaba... O sea, con 10 reales fácilmente se podía quedar el alcalde mayor, y otros 10 reales iban a las arcas de la corona en materia de impuestos, ¿no? ¿Qué impuestos pagaba la grana? Bueno, si era comercializada por no indígenas, pagaba la alcabala, ¿no? Y también pagaba el diezmo. Pero ¿qué pasaba? Que como luego los que llevaban la grana a los mercados eran los indígenas, pues pasaban como si fuera su propia grana, entonces ahí se evadía ese impuesto. Luego también se pagaba el almojarifazgo, que es otro
otro impuesto en Veracruz, que era todo lo que salía de Veracruz y iba a Europa, pues pagaba eso. Pagaba también el derecho de bodega, ya fuera aquí en Oaxaca mientras se registraba. Aquí en Oaxaca había una oficina del registro donde también se tenía que pagar el veedor de la grana, que era el que certificaba que esa grana era de calidad, que no estaba adulterada y que pesaba lo que decía que pesaba. Entonces a ese veedor, a ese juez se le pagaba pues de distintas maneras. Por ejemplo, se mezclaba con semillas de cebolla, se mezclaba también con lo que se llamaba los restos del maíz. Revuelta, pues. Los restos del maíz con ceniza. O sea, había distintos tipos. Yo próximamente voy a hacer un estudio sobre los fraudes y las falsificaciones de la grana. Esta es una cosa que quiero hacer porque hay documentación aquí en los archivos. Pero había todo un arte de la falsificación de la grana y eso pues también fue como muy chistoso, porque justo los ingleses se quejaron mucho de eso, ¿no? Los ingleses, que eran los principales compradores tanto de la grana legal como ilegal. O sea que el huachicol no solamente es de esta época. Exactamente, y ellos dijeron que había que controlar, y entonces por su presión se crea esa oficina de registro de la grana en Oaxaca a mediados del siglo XVIII, que gracias a ese registro tenemos nosotros la serie de datos de producción, de venta y de precios de grana desde 1758 hasta 1821, que nos permite analizar como las fluctuaciones del mercado y sobre todo los volúmenes de la grana cochinilla que se produjo en Oaxaca y que se registró en esa oficina, que por supuesto no era la única, porque estaba todo lo que yo digo, el comercio de contrabando. Podemos hablar de que un 60% siendo muy buenos iba por el comercio legal y un 40% iba por el contrabando, ¿no? Pero no tenemos, o sea, lo de contrabando es difícil de medir porque no hay esos datos como sí tenemos los del registro de la grana, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí a tu pregunta o ya me fui por las nubes. Sí, gracias, pero para ir cerrando, fíjate que tengo un par de preguntas. Sería, ¿para qué se usan hoy en día si se siguen usando ambos colorantes y específicamente la grana que es de Oaxaca, como los he explicado? Y segunda, ¿cuáles son tus perspectivas sobre estos colorantes pues actuales y en el futuro, no? Hoy en día se usan, mayormente hablando de la grana cochinilla, se usa a niveles industriales en la cosmética, la farmacéutica y la industria alimentaria, como colorante natural. ¿En la alimentaria? Sí. Si ustedes, por ejemplo, van al súper y compran una pechuga de pavo o compran jamón York, ¿no? Jamón no sé, el jamón de cerdo, ustedes vayan a ver los ingredientes y ahí normalmente pone pues ahí el cerdo, bla bla bla, y luego pone algunas nomenclaturas químicas. Si ustedes ven, por ejemplo, que dice E-120, ese es el ácido carmínico, y es decir, esa es la grana. En algunos productos viene como carmín, dice carmín, y esa es la grana. O sea, entonces están usando la grana para la pechuga de pavo no es rosa, entonces pues la pintan de rosa, y el colorante que usan es la grana porque no es tóxico, se puede ingerir, ¿no? En los refrescos, en los yogures, en la farmacéutica, en los jarabes para la tos, para que sean así coloraditos, ¿no? El jarabe de cereza. En la cosmética, pues bueno, pues en el rímel, en el labial, ¿no? Todos los que son estos colores que además conectan, ese uso de hoy en día conecta con el uso primigenia que la entonces grana sigue comerciando, digamos, a ese nivel. A lo mejor a la escala del siglo XIX, pero se sigue comerciando. Si antes se comercializaba para la industria textil, hoy el principal nicho de mercado son estas industrias, alimentaria, farmacéutica y cosmética, ¿no? Y bueno, en las artesanías también, ¿no? Los textiles de las artesanías. Y claro, yo hablando de un comercio grande, ¿no? Claro. O sea, comercio a nivel industrial, consumo industrial, pero los consumos locales también existen y han existido, y hoy en día están en el ámbito de los textiles y en el ámbito del arte, de la plástica, ¿no? Y de los textiles, pues los textileros, los artesanos, los artistas, tanto por ejemplo, los que hacen los harapes, los que hacen los tapetes en Teotitlán del Valle, en Santana del Valle, ellos usan la grana y el añil
¿no? Como colorantes naturales, pero también las mujeres que hacen sus textiles, ¿no? Por ejemplo, en Cajonos, que hacen cosas con la seda siempre se ha teñido con grana, y eso quiero decir, ¿no? Que bueno, ahí la grana cochinilla se usa sobre todo para textiles de origen animal, ¿no? Es decir, la lana y la seda, y el añil se usa sobre todo también para estos textiles, pero también para los textiles de origen vegetal, que es el lino y el algodón, por ejemplo, ¿no? Pero entonces en ese sentido sí se siguen usando, se están consumiendo, como te decía yo, hoy hay una revitalización, y lo que pasa es que no hay una producción, o sea, hay una crisis de producción. Entonces, por ejemplo, ¿Y quiénes son los principales productores actuales de la grana? Los propios artesanos, por ejemplo, de Teotitlán del Valle, ellos están produciendo su grana. Pero, por ejemplo, estas grandes industrias que tú decías, estas grandes por ejemplo, ¿de quiénes son sus proveedores? Pues son propietarios de grandes tierras. Por ejemplo, en Coahuila, en el desierto, se han hecho grandes invernaderos donde se producen cantidades industriales de grana. Aunque debo decir que el principal productor, o los principales productores de grana a nivel internacional están en Sudamérica. Perú, Bolivia, parte de Chile y el norte de Argentina, pues donde hay mucha tierra en un clima bastante seco, donde tú puedes controlar la producción, ¿no? Y la ventaja que tienen en estos... ¿Y Oaxaca podría volver a retomar esa parte? No creo, porque... No cumple con las condiciones. Ellos tienen una gran producción a bajo costo, y una parte importante de lo de la grana son los depredadores. En estos ambientes no tienes muchos depredadores. En Oaxaca hay muchos depredadores. Y eso también es la seña de que aquí en Oaxaca, por eso, pues al tener muchos depredadores, también eso es la historia de que aquí se produjo por primera vez. Pero digamos, con este modo de producción, Oaxaca no puede competir porque no tiene, o sea, no tendría esa infraestructura de grandes territorios donde tú puedas poner invernaderos de nopales y sacarlos en 3 meses, claro, ¿no? O sea, la tierra tiene otros usos también, y hoy en día, pues, ¿cuál es el producto que está extendiéndose más? Pues los magueyes. Claro. Entonces Sí. y el maguey te rinde, pues también la gente no necesita mucho trabajo, te compran la producción antes de que la tengas, ¿no? O sea, hay toda una serie de mecanismos que favorecen eso, y que a la grana no, porque además también, pues ya está este mercado organizado con estos productores, ¿no? O sea, ahí el giro de la producción industrial, pues sí ha desfavorecido una producción artesanal, cosa que en el 18 no había, ¿no? Hoy en día ya no necesitas esa mano de obra de pequeñas familias, sino ahora necesitas, pues, territorio, ¿no? O sea, grandes extensiones donde tú con unos cuantos puedes controlar esa producción, ¿no? No, y más por el problema de agua que tenemos aquí, sí, no va a estar. Sí. Es Pero difícil. el añil, sí te digo, sí, El Salvador sigue siendo uno de los principales productores del mejor añil que hay en el mundo. Ellos sí siguen manteniendo eso, aunque el mercado del añil ya no es tan boyante como en el siglo XVIII, porque ahí sí sigue siendo la industria textil el principal destinatario del añil, y la industria textil, en afán de abaratar sus costos, pues sigue usando tintes químicos, pues sí, por eso, digamos, una de las mayores contaminantes del medio son las textileras, ¿no? Claro. O sea, las compañías que producen textiles de bajo costo y de bajo precio, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho esta cátedra que nos has dado hoy sobre los colorantes naturales. En realidad, pues seguramente vemos los colores, todo, pero no sabemos cómo se obtienen, cuál es su historia. Y así como existen estos dos casos que tú señalaste, seguramente hay otros, ¿no? Por ejemplo, en la costa he visto que de manera tradicional sacan de las conchas también, Sí. o en algunas partes de la Mixteca, por ejemplo, en San Mateo Peñasco hay unas mujeres que trabajan la seda también, que sacan de las flores también de ciertas plantas, Ciertos tintes. el amarillo, por ejemplo. Ajá. Sí, entonces Sí. sigue vigente cuando pensamos que no, pues estamos en el siglo XXI, ¿quién va a usar todo esto? Todo es industrial, ¿no? Ujú. Pero pues muchísimas gracias por venir, por platicarnos, por compartir toda esta investigación, y pues a nombre de la Universidad José Vasconcelos te otorgamos este pequeño reconocimiento por aceptar esta invitación, Wema. Muchas gracias, al contrario, pues ha sido, pues, un gusto poder compartir estas cosas que yo estoy investigando, y que, como decías tú al inicio, pues sí es importante
pues hacerlas llegar más allá de un círculo académico, sino también hacer esa divulgación que es tan necesaria y que sí estamos muy conscientes de su importancia y por eso también pues yo estoy aquí y voy a todos los foros donde me inviten que están dedicados al público en general, ¿no? Y sobre todo también a los estudiantes de todos los niveles, porque creo que se desconoce mucho de nuestra historia, que es fundamental y que nos hace entender el por qué vivimos en una sociedad como la que tenemos, ¿no? Exactamente, y como tú dices, ¿no? Justo decías, ¿no? Es compartir esto a través de la divulgación y es lo que nos permite este tipo de canales, ¿no? De que nos llega mucho más allá, más allá del círculo de investigadores, más allá del círculo universitario, y llega a otras partes de la sociedad que no necesariamente nos ven en vivo, sino a través del tiempo pues nos pueden ver y eso es finalmente lo que aportas en este caso, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Wemac, nuevamente. Y quienes nos vieron, quienes nos vayan a ver, pues muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y esperemos que el próximo sábado nos podamos ver nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias. Oaxaca. Retrospectiva y perspectivas. Escúchanos en nuestra próxima emisión. Vasconcelos Radio. Emociones sonoras.